Bien, aquí estamos de nuevo. Este es el tema de los 144,000. Esta es la parte 3.5. Es un adicional, algo que se está colocando para explicar específicamente lo que Ellen Gold White ha dicho sobre la muerte de los dos testigos. Esto viene de la parte 3. Les recomiendo que vayan y vean la parte 1, 2 y 3 de esta serie de explicaciones acerca de los 144,000. Mi nombre es Eddie Sánchez, hoy es 4 de agosto 2023, calendario gregoriano, mi correo es más27@gmail.com. Nuestra página es elcuartoangel.com, de esta forma como está escrito, y ladeidad.org. Vamos a ver entonces la parte 3.5. No la he nombrado parte 4 porque como es algo adicional entre medio de la parte 3 y la 4, así se ha colocado. No le quise poner parte 3b, ni 3c, ni nada por el estilo. Es un asunto que a algunos les va a resultar complicado, pero por lo menos les va a quedar como algo interesante que no se les va a olvidar tan fácil. Vamos a iniciar como es debido. Vamos a tener una palabra de oración y como hemos establecido será por escritura. Vamos a leer en Salmo 79. Esta es la aclamación o exclamación, oración que hacen estos testigos en su momento de angustia, las tribus de Israel, y es bueno que la podamos entender. Será nuestra oración. Dice allí en Salmo 79, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Padre de misericordia, Padre nuestro, permite que recordemos esta oración en nuestra hora de angustia final, que tus hijos escogidos para glorificar tu nombre siempre mantengan su integridad para contigo y con tu Hijo. Justifica a tus hijos por causa de su testimonio y seamos tuyos por la eternidad. En el nombre de tu Hijo, así sea. Como bien sabemos, esta será la parte 3.5 y como ya hemos dicho, hay objeciones al entendimiento que se planteó en la parte 3. Esas objeciones existen y sabemos que sería bueno que no existieran, pero como bien está escrito por Ellen White también diciendo, muchas cosas que aprender hay y muchas que desaprender. Entonces estas cosas que antes se han dicho, es necesario evaluarlas y verificar si necesitamos olvidar esto y recordar lo otro. Hay que ver qué aprendemos y qué desaprendemos. Esto es un asunto profético, lo hemos estado observando, analizando y debemos seguir revisando. Hay cosas que los adventistas, como adventistas, por su origen, tienen enmarcado como religión y estas cosas son muy arraigadas y no necesariamente son para el tiempo del fin o están en la forma correcta expresadas. Ellen White, como ya sabemos, interpreta que en Apocalipsis 11 los dos testigos son el Antiguo y Nuevo Testamento. Y Ellen White no relaciona a los dos testigos con los 144,000,
Sin embargo, como ella sabe, los 144.000 son del último grupo, del remanente final, el último residuo que queda, lo que queda ya en el tiempo de los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Ella los ve, pero determina que ese grupo, que no los relaciona con Apocalipsis 11, pero sí los pone como que ellos no mueren. Y como en Apocalipsis 11 los testigos, que son los 144.000, mueren, tenemos que ver estas objeciones que se presentan. Y como ya sabemos, el problema es que a nivel religioso, doctrinal, de una doctrina de iglesia establecida, pues tienen como su fundación o como su profeta fundadora principal, a Ellen White, pues lo que ella diga es su ley. Y necesitamos entender que la misma Ellen White también dijo que cuando las cosas no armonicen con la escritura, sus escritos no sean tomados en cuenta. Y que al final también sus escritos iban a ser manipulados por los mismos católicos, que una orden jesuita había tomado sus escritos y los había declarado proscritos. Son muchas cosas, pero veamos esto que tiene que ver con los 144.000. Y como ya hemos dicho, no tenemos objeciones en que Ellen White haya tenido su propia interpretación a su tiempo. Eso es considerado como algo normal. Y sabemos que la profecía va en aumento, de luz en luz. Va creciendo el conocimiento y mucho más cuando se acerca el tiempo de su cumplimiento. Y vemos que hay otras personas que les fue dada una escritura y que ellos no sabían lo que escribían y que no se les dio a ellos el entendimiento. Sin embargo, escribieron sobre eso. Eso entendemos que pasó con ella y lo vamos a revisar en esta parte adicional que se ha creado. Si alguien quiere quedarse con lo que ella dijo y no entender las cosas como se están dando a comprender en estos tiempos a nivel de profecía, pues se puede quedar con lo que tenía. Eso es algo de decisión personal. Pero sabemos que si ella estuviese en este tiempo, igual como cambió en su momento de opinión con relación a Battle Creek, que en un momento era la voz de Dios, en otro momento dijo ya no es la voz de Dios, así también cambiaría de opinión en cuanto a lo que ella misma dijo con estas evidencias que se están presentando. Pero, porque ella, entendemos, era buscadora de la verdad. No sabemos usted si lo es, pero que usted sabrá qué decide. Eso es decisión, como dije antes, personal. Si ella tuvo o no tuvo la comprensión correcta, eso es un asunto de ella. Y ella podrá tener vida eterna porque en su tiempo vivió a esa luz. Pero nosotros hoy, si rechazamos las cosas como son correctamente, nos vamos a quedar empantanados y puede que nos quedemos fuera del gozo de lo que nuestro Padre en los cielos nos quiere dar. Ella trabajó en su esperanza y esa esperanza para ella no es vergüenza, como dice Romanos 5:5. Analicemos entonces estos escritos y comprobemos que es verdad. Vamos a tratar en Maranata 271 y otros también escritos todo lo que corresponde a Ellen White con relación a estos 144.000 o este remanente último en cuanto a que no mueren. Todo lo que ella dice, lo más puntual de que no mueren. Lo voy a leer tal cual está y vamos a ir resaltando algunos detalles de estos escritos para que luego los veamos en su claridad. En Maranata 271 dice, protegidos por ángeles, es el título, dice allí, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Isaías 26:20. En el día de la dura prueba, Cristo dirá, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Cuáles son las cámaras en las cuales habrán de esconderse? Son la protección de Cristo y sus ángeles. El pueblo de Dios no estará en ese tiempo en un solo lugar. Formará grupos esparcidos por toda la tierra. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les proveían comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Entendemos aquí que hay protección para los que están en el último tiempo. Son grupos que están separados, no están todos en un mismo lugar. Eso es así, es correcto, porque los 144.000 o el grupo final solamente se va a reunir
en un instante final, cuando ellos estén ya resucitados, según lo que hemos entendido, en la nube. Ahí es donde Dios los va a hacer a todos ellos uno solo, como pueblo suyo. Antes de allí estarán todavía haciendo labores de testimonio y de profecía de forma en grupos separados de dos en dos, de compañero con compañero. A donde quiera que Dios los envíe, allí irán a dar testimonio. Pero está bien, correcto hasta aquí. Lo resalté para que lo sepamos. Tenemos ahí también, seguir leyendo, en Maranatha 2:71, dice: si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, ¿quién? Satanás. Si Satanás pudiese hacerlo desaparecer, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer y los presenta ante Dios con la mayor exageración y asegurando que esa gente es tan merecedora como él mismo de ser excluida del favor de Dios. Declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruir al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Los reclama como presa suya y pide que les sean entregados para destruirlos. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán lavadas jamás. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Vemos aquí, ella plantea, van a ser probados hasta el extremo. Se le permite al enemigo que los pruebe hasta el extremo. Estamos haciendo un tiempo de prueba. ¿Qué es esto? Es el tiempo en el cual claramente se hace un sondeo en Jerusalén, en Israel. Se escudriña con linterna. Se está haciendo un juicio sobre ellos para que ellos demuestren que permanecen fieles. No tienen protección del Espíritu en ellos, sino que simplemente están siendo probados delante de los hombres y todo el mundo como testimonio. Eso está perfectamente claro aquí. Y cuando dice arriba que si pudiera desaparecerlos, en eso ella asegura que Satanás no podrá destruirlos. Pero seguimos leyendo. Esto es lo que ella dice. Dice entonces sobre si los matara. Dice: si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, o sea, si se derramara, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que éstos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. El salmista dice: me esconderá en su pabellón en el día de la calamidad. Me encubrirá en lo recóndito de su tabernáculo. Salmos 27:5, versión Mundo. Cristo ha dicho: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas sobre ti, escóndete por un corto momento hasta que pase la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Isaías 26:20, 21. Gloriosa será la liberación de los que lo hayan esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Otra cosa aquí es lo que dice al principio: si la sangre fuese derramada, no sería como una semilla destinada a dar una cosecha, o sea, nadie se va a arrepentir. O sea que ella entiende que si los mataran, nadie se arrepentiría, porque sencillamente ellos en su testimonio no harían tal cambio, ya que nadie pasaría a arrepentimiento porque ya todo el mundo se ha endurecido. Esto lo dice seriamente y es correcto cuando la gracia se termine, cuando el pueblo de los 144,000 o los últimos del remanente estén dando su profecía, tiempo de su profecía. Si los pudieran matar en ese tiempo, ciertamente nadie se arrepentiría porque la gracia ya se cerró. Y dice la Escritura también, en la Escritura dice que cuando caen las plagas, dice: ni aún así se arrepintieron los hombres de sus hechicerías, de sus robos y de sus hurtos. O sea, no se va nadie a arrepentir.
está es correcto como ella lo plantea. Solamente tenemos que ver en qué tiempo se ubica ese asunto, esa presentación. Nadie se va a salvar, nadie va a cambiar a arrepentirse si los 144.000 fuesen muertos durante ese tiempo. Es correcto. Y sí, los siervos de Dios serán liberados. Ahora, fuera de Maranata, que hemos leído, vamos a leer en Eventos Finales, página 156. Eventos Finales, página 156, dice ella lo siguiente. Los que guardaron los mandamientos, hablando del último grupo, recuérdense, los 144.000 son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted lo puede verificar en la escritura en Apocalipsis, dice eso. Entonces ella está hablando aquí de los 144.000. Dice, los que guardaron los mandamientos, también la gran multitud lo hizo. Pero bueno, este grupo es específico, los 144.000. Dice, los que guardaron los mandamientos, los que habían honrado la ley de Dios, fueron glorificados. En el momento de la venida de Cristo, con esplendor y gloria, fueron trasladados al cielo sin ver la muerte. Ven interesante, noten, ella dice, en el momento de la venida de Cristo, con esplendor y gloria, fueron trasladados al cielo sin ver la muerte. Eso es lo que ella vio, es lo que ella entendió, lo que ella apreció y asimismo lo plasmó. Eso es correcto en la forma en la que ella lo plasma porque es lo que ella entendía. Sigamos leyendo. Vamos a ver ahora en Maranata, página 63. Dice, Enoc representaba a los santos que han de vivir en medio de los peligros y las corrupciones de los últimos días. Fue trasladado al cielo gracias a su fiel obediencia a Dios. De esa misma manera serán trasladados los fieles que estén vivos y subsistan. Dice, los fieles que estén vivos se van a ser trasladados y los que sobrevivan, ¿verdad? Y que Enoc representa a ese grupo de santos. Enoc murió o no murió Enoc. Enoc caminó con Dios. No, ¿quién fue que caminó? Bueno, ahí está. Usted sabrá. Pero yo entiendo y sé que Enoc y Elías fueron muertos. Que ese es un tema que trataríamos más adelante. Pero está bien. Seguimos. Vamos a leer entonces en Deseado de todas las gentes, página 390. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuera vestido de incorrupción. 1 Corintios 15, 51 y 53. Dice que Elías representa porque se dice que Elías fue trasladado. O sea, no trasladado en sí. La palabra que se utiliza cuando Elías es traspuesto. Y se buscó, mas no fue hallado. No dice que Elías se fue sin ver la muerte. La escritura no dice, escuche bien, debería ser muy específica y directa en esto. La escritura no dice que Elías murió, pero no dice tampoco que Elías fue llevado vivo al cielo. O sea, no dice fue llevado vivo al cielo, no, dice se fue en un carro de fuego, pero dice que fue traspuesto. La expresión traspuesto implica movido de lugar o de sitio, sencillamente, movido de lugar o de sitio. No dice llevado al cielo. En el caso de Enoc dice caminó con Dios y se lo llevó. Pero no dice en ningún momento que fue llevado al cielo. Dice se lo llevó. Y la forma de que Dios se lleva a las personas igual puede ser igual por muerte. Sencillamente Dios retira su vida de la persona, se lleva. Listo. Yo sé que usted tendrá sus objeciones, sus inconvenientes con esto que estoy diciendo. Lo sé. Pero si usted se piensa bien una cosa, dice que en Adán todos mueren. Y yo que sepa yo y sepa usted, Adán y todo el que descendía de Adán tiene que morir. Porque la paga de esa transgresión de Adán es muerte para todos los hombres que descienden de Adán. Dios no puede hacer acepción de personas. Si Dios ni siquiera a su hijo lo protegió para que no muriese, ni a nadie más ha protegido para que no muriese, y ahora pensamos nosotros que Enoc o que Elías fueron llevados sin ver la muerte, estaríamos diciendo que Enoc y Elías
sencillamente se pasaron por alto la palabra de Dios, que dice que en Adán todos mueren. Y también está el hecho de que todos son considerados pecadores y que todo, dice toda persona en esta tierra tiene por seguro que tiene que morir, que la paga del pecado es muerte. Entonces, no podemos pensar en un Dios que a unos les da el deseo de llevárselo sin que vean la muerte y que el resto tengamos todo que pasar por ahí. ¿Qué tiene de especial Enoc? ¿Qué tiene de especial Elías? Bueno, Elías tuvo miedo, inclusive se escondió, tuvo temor, tuvo Dios que darle fortalezas a él. O sea, estamos hablando de una persona que en su momento también tuvo sus inconvenientes de duda. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que Dios se lo lleve sin que vea la muerte? Si nosotros vemos las cosas como son y entendemos que en Adán todos mueren y entendemos el resto de cosas que tienen que ver con la muerte, pues sabremos que simplemente Dios lo movió del sitio o Dios sencillamente le puso el descanso. Ahí vemos luego a Moisés y Elías al lado del Hijo de Dios en la transfiguración, pero esto significa también que en ese momento Moisés había estado muerto, o había muerto, solo sabemos, se peleó por el cuerpo de él, y dice, pero bueno, Elías no murió, sí, Elías también tenía que haber muerto, solamente que igual tuvo que ser resucitado. Eso es algo que luego, más adelante, con todas las citas adecuadas, voy a presentar. De todas maneras, es lo que Ellen White dice, y tomando ese ejemplo bíblico para ella, que es lo que ella entendía, dice que no van a morir. Seguimos. Veamos en Maranata 3:26 de nuevo. Dice, hablando del grupo específicamente de los 144,000, dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Apocalipsis 14:1. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece mezclado con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, háyase reunido el grupo de los que salieron victoriosos de la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios. Están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ningún otro grupo ha conocido jamás. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hay una mezcla aquí en esta parte, por eso tuve esa equivocación allí, y es que recuerdo, y por eso lo hago, que los que cantan el cántico de Moisés y del Cordero, que es el cántico de su experiencia, son la gran multitud. Los 144,000 cantan un cántico nuevo, ciertamente es nuevo, pero no el de Moisés y del Cordero. De todas formas, aunque me hubiese convenido que fuesen ellos, no son ellos, estos que cantan ese cántico de Moisés y el Cordero, podemos recordar lo siguiente, o preguntar algo. ¿Moisés murió o no murió? ¿El Cordero murió o no murió? Ese cántico, que es el cántico de esa experiencia, involucra también el pasar por la muerte. Entonces, estos que están aquí pasaron por la muerte. Vamos a ver como quiera más adelante los 244,000. Este cántico de su experiencia realmente es lo que ellos vivieron. Está bien. Y ese grupo es el de los que salieron victoriosos de la bestia, su imagen y su marca. Esto ella se haciendo alusión a Apocalipsis 14:1. Seguimos leyendo en Maranata 3:26. Dice allí, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, dice ella, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 15, 2 y 3 y el 14 del 1 al 5. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob.
han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ojo, este grupo, esto que han lavado sus ropas y las han emblanquecido, se está refiriendo a la Escritura realmente a la gran multitud. No te estás refiriendo a los 144.000 específicamente, sino a la gran multitud. Si usted lo lee, lo va a entender así. Pero está bien, seguimos leyendo lo que ella escribió. En sus bocas, ahora sí va a hablar de los 144.000, no fue hallada mentira, pues son sin mancha, sin mácula, dice aquí, delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 7, 14 y 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, el sol que tenían el poder de quemar a los hombres con su intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Apocalipsis 7, 14 al 16. Hasta aquí, según lo que hemos visto, todo indica que según Ellen White, no mueren. Y los compara con Enoc, con Elías, y bueno, hay ciertas comparaciones. Los involucra dentro del grupo de la gran multitud, con algunas características que no debería mezclar, pero que las está mezclando. Usted lea la escritura, se va a dar cuenta de qué dice para un grupo, qué dice para el otro. Ahora veamos de Ellen White citas donde ella, o a ella, mejor dicho, ciertamente se le dijo, se le entregó que los 144.000 tienen que morir y que van a morir. A ella se le mostró, ella lo escribió. Que no lo entendiera es otra cosa, pero lo vamos a ver. Maranata, página 96. Se me mostró al residuo en la tierra. El ángel les dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado. Sacrificadlo todo para Dios. Ponedlo todo sobre su altar. El yo, vuestras posesiones, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Ella dice, se me mostró el residuo. ¿Qué residuo es ese? El último grupo, el remanente, lo que queda, los 144.000. ¿Y qué le dijo el ángel a este grupito? ¿Qué le dijo a ellos? Ustedes quieren escapar de las últimas plagas. ¿Cuáles son esas últimas plagas de las que tienen que escapar? Esas últimas plagas de las que hay que escapar, ¿sabe cuáles son? Las copas de la ira de Dios. Son las últimas plagas que se derraman. Antes de esas plagas, de las copas, vienen otras plagas que son las trompetas. Y después de las trompetas es que vienen las últimas o postreras plagas. Durante las trompetas todavía existe un grupo de personas de salvación que están en este mundo caminando porque existe una intención en la quinta trompeta y la sexta trompeta donde se dice no le hagan daño a los que tienen el sello. Significa que en el tiempo de las trompetas todavía hay siervos de Dios que están caminando en esta tierra pero que tienen una protección o sello para que no les pase nada. Sin embargo, cuando llega el momento de las copas, ya no hay nadie en esta tierra de salvación, y por lo tanto las copas caen sin mezcla de misericordia sobre todo el mundo impenitente. En las copas ya no se hace discriminación de que si es una tercera parte o una cuarta parte. En las copas todos tienen que morderse la lengua y todos tienen que sufrir el calor del sol. En el caso de las trompetas, no. Las trompetas que son previas le hacen daño a la tercera parte de la tierra, tercera parte del sol, tercera parte del mar, tercera parte de las aguas, tercera parte. Y a muchos de los hombres, ¿verdad?, que son atormentados durante 5 meses en la quinta trompeta y son muertos en la sexta trompeta. Aquí este ángel les dice, si ustedes quieren escapar de las copas de la ira de Dios, ¿sabe qué tienen que hacer? Tienen que morir y volver a vivir. Si usted quiere escapar de las copas, tiene que morir y volver a vivir. Ese es el proceso. Ese es el proceso. No hay manera de escapar de las copas que no sea muriendo y resucitando. Y eso se le dice a Ellen White. Ella lo escribió perfectamente. El residuo. Y hay que entregarlo todo. Eso es hasta la vida.
Seguimos leyendo entonces de lo que Ellen White escribió. Veamos en Signs of the Time de julio 18 de 1895, el párrafo 5. Dice allí: Santiago y Juan pensaron que podrían obtener el favor de Dios y solicitaron sentarse a la mano derecha y a la mano izquierda de Cristo cuando Él recibiera su reino. Pero Jesús respondió y dijo: Ustedes no saben lo que piden. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Este requerimiento significa: ¿pueden ustedes soportar la prueba y llenar la medida de Dios? ¿Pueden ustedes beber la copa de negación propia, de la humillación, de la reprobación, del sufrimiento, de la ignominia y de la muerte? Dijeron: podemos. Oh, qué poco entendían ellos cuáles serían los sufrimientos de Cristo. De haberlo sabido, se habrían retraído de tal declaración y su respuesta habría sido de menos seguridad y confianza en sí mismos. Tome nota de esto que está allí en amarillo. Dice claramente: pueden beber de la copa y ser bautizados del mi bautismo. ¿Y qué significa eso? Bueno, reprobación, sufrimiento, ignominia y muerte. O sea, llega hasta la muerte. Porque la copa es la muerte. Y el bautismo, todo el sufrimiento que tuvo que pasar. Eso es así. Como dice el Hijo de Dios cuando estaba en el Getsemaní: Padre, si es posible, aparte de mí, ¿qué cosa? Esta copa. ¿Qué copa? La muerte que se aproximaba. Si es posible, dice, pero no fue posible. Como para ningún ser humano será posible apartar esa copa. No hay manera. Todos tienen que morir. Entonces, seguimos leyendo en Signs of the Times de julio 18. Habrían podido, dice, visualizar que su Señor se sujetaría a tal humillación, preparada para él. Habrían podido verlo levantado y descender por la cruz, y sabido que su propio camino sería el de la reprobación, de la ignominia, del encarcelamiento, de la persecución y de la vergüenza, antes de que pudiesen ganar la corona. Nunca habrían dicho con la confianza en sí mismos: podemos, pero se sintieron partícipes de los sufrimientos de Cristo. Ellos bebieron de la copa que Él bebió y fueron bautizados con el bautismo con el cual lo bautizaron. Cierto, ¿verdad? Todos los discípulos tuvieron que ser bautizados de ese bautismo y tuvieron que beber de la copa. Seguimos leyendo. Vamos a ver entonces en Deseado de todas las gentes, página 529 y 530, en el capítulo 60 de la ley del nuevo reino. Y vamos a leer Hechos de los Apóstoles 542, capítulo 53, página 542, en el capítulo 53, que se llama Juan el discípulo amado. Dice allí: la madre y sus hijos vinieron a Jesús para pedirle que les otorgara algo que anhelaba en su corazón. ¿Qué queréis que os haga?, preguntó él. La madre pidió: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos. Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano, aunque fluía a través de la eternidad de sus conductos humanos. Era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no lo criticó, sino que lo ahondó y lo purificó. Dijo: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Ellos recordaron sus misteriosas palabras, que señalaban la prueba y el sufrimiento, pero contestaron confiadamente: podemos. Consideraban que sería el más alto honor demostrar su lealtad compartiendo todo lo que aconteciera a su Señor. A la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados, dijo él. Delante de él había una cruz en vez de un trono, y por compañeros suyos, a su derecha y a su izquierda, dos malhechores. Juan y Santiago tuvieron que participar de los sufrimientos con su maestro. Uno fue el primero de los hermanos que pereció a espada. El otro, el que por más tiempo hubo de soportar trabajos, vituperio y persecución. ¿Estamos claros? Muy bien.
Entonces, leamos también estas citas en la Escritura, en la Biblia. En Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Está hablando el Hijo de Dios. Ya sabemos de qué bautismo se habla, ¿verdad? Ok. Mateo 20, 20 al 23 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Eso es en las citas. Ahora sigamos con Ellen White. Y vamos a leer en Primeros Escritos, página 283 y 284, en el capítulo titulado El tiempo de angustia. Fue una hora de tremenda y espantosa angustia para los santos. Día y noche clamaban a Dios para pedirle que los librase. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban, ¿por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban libertarlos, pero habían de esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y ser bautizado del bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Interesante, Ellen White hablando de este último grupo remanente, 144,000 al final, dice que estaban luchando, estaban allí en angustia, estaban como Jacob, ¿verdad? En su tiempo de tribulación. ¿Y qué dice el ángel? ¿O qué se le dice a ellos? No pueden liberarlos. ¿Por qué? Es que ese pueblo que está allí tiene que ser bautizado con el bautismo y tiene que beber de la copa. Oh, ¿y qué era lo que representaba eso para los hijos de Zebedeo? ¿Qué simbolizaba eso para el Hijo de Dios? Pero para Ellen White, beber la copa y ser bautizado del bautismo no representa que van a morir. Pero sin embargo el ángel dice que sí. El ángel dice, tienen que morir, tienen que beber de la copa y ser bautizados. ¿Por qué Ellen White no entendió eso? Si lo entendió perfectamente para los hijos de Zebedeo. ¿Por qué no lo entendió para este grupo? Bueno, vamos a ver. Veamos entonces y leamos en Primeros Escritos, página 272 y 273, en el capítulo titulado El zarandeo. Poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante clamor, los ángeles, movidos a compasión, quisieron ir a librarlos, pero un ángel de alta estatura que mandaba a los otros no lo consintió y dijo, todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz, han de ser bautizados con el bautismo. ¿Qué fue lo que dijo? Tienen que pasarle como al Hijo de Dios y como a los hijos de Zebedeo. Ahora, sigue diciendo Ellen White, entre que tienen que ser bautizados con el bautismo y beber la copa, dice ella, pronto vamos a establecer una cosa, vamos a poner de inmediato. Vamos a tomar esta parte, vamos a tomar esto, han de beber el cáliz y ser bautizados con el bautismo, y luego veamos lo que dice ella. Dice pronto, o sea, no fue inmediatamente, lo primero, pronto. Oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Y dice ella también que en ese momento sobrevino un gran terremoto. Escuche bien, habla Dios y viene un terremoto.
Tome nota porque Ellen White está escribiendo inspirada. Y esto es correcto. Todo está correcto. Lo vuelvo a repetir. Una cosa es que ella lo haya entendido y otra cosa que lo haya escrito y no lo haya entendido. No lo entendió, pero lo escribió perfectamente bien. Todo esto que está escrito está correcto y lo vamos a entender. Sigue diciendo, por doquiera se derrumbaban los edificios. Entonces oí, escuche bien, entonces oí un triunfante grito de victoria, fuerte, armonioso y claro. Miré a la oeste que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que su cautividad había cesado. Los iluminaba una luz refulgente. Esto lo vamos a tomar de nuevo, lo vamos a ver más adelante para que usted lo entienda. Vamos. Seguimos leyendo en el zarandeo. Dice allí, cuán hermosos parecían entonces. Se había desvanecido toda huella de inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos, porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos redimidos. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que, escuche bien hasta dónde se mantuvo esa gloria sobre ellos, hasta que se vio a Jesús en las nubes de los cielos. O sea, ese grupo estuvo esperando al Hijo de Dios glorificado allí en la nube de los cielos. Perfecto. Seguimos. Y la fiel y probada hueste, aquí vamos, y la fiel y probada hueste fue transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, de gloria a gloria. ¿En qué momento? En la séptima trompeta. Porque la final trompeta, dice Pablo, es que serán transformados todos en un mismo momento, en un abrir y cerrar de ojo. Dice aquí Ellen White, se abrieron los sepulcros y resucitaron los santos, revestidos de inmortalidad, exclamando, victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y junto con los santos vivientes, sigue ya diciendo, ¿verdad? Los santos vivientes, ¿por qué? Porque están vivos, no puede decir otra cosa, están vivos. Fueron arrebatados para encontrar a su Señor en el aire, mientras que hermosos y armónicos gritos de gloria y victoria salían de todo labio inmortal. Esto es una revelación perfecta, esto está correcto, perfectamente ordenado, sincronizado, perfecto en profecía. Es cierto, lo vamos a ver. Ok, vamos a leer entonces en La Gran Controversia, páginas 630 y 632. En otro lugar aparecen las 747, 748. El caso es que el capítulo es el tiempo de angustia. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos del peligro, pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser bautizado con el bautismo. ¡Wow! O sea, para el Hijo de Dios, para Santiago y Juan, esto significaba la muerte y las angustias que iban a pasar, pero para este pueblo, Ellen White no entendió que también significaría lo mismo. Sin embargo, aquí está claro, es un ángel que le dice, es que no pueden, tienen que morir, tienen que beber la copa y ser bautizados con el bautismo. La misma dilación, dice aquí, que es tan penosa para ellos, es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será cortado por amor de los elegidos. ¿Y acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que defenderá su causa presto. Lucas 18, 7 y 8. El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan, y eso es 100% cierto. La gente no tiene seguridad del tiempo que vive, pero nosotros sí sabemos,
porque tenemos clara la profecía y sabemos qué tiempo nos espera y sabemos las cosas que deben ocurrir para que todo se dispare. Si usted no quiere entender estas cosas, bueno, pero los temas se están publicando y las cosas se están diciendo con cita sobre cita, escritura sobre escritura. El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. Si nos quedan 7 u 8 años son muchos, se los digo claro. El trigo será recogido y atado en gavillas para el granero de Dios. La cizaña será amarrada en haces para los fuegos destructores. Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Fíjense que aquí hay protección, ¿eh? Aquí hay protección. Nadie puede hacerle daño a los que están allí, ¿verdad? Dando testimonio. Hay ángeles poderosos cuidándolos. ¿Qué diferencia con los otros cuando se les dice, no, déjenlo que todavía no está probado todo, tienen que beber del cáliz y ser bautizados? ¿Qué diferencia? Aquí hay protección, allá se deja de su cuenta hasta que pase lo que tenga que pasar. Seguimos leyendo. En Maranata, página 267, 268.6 dice: por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarle la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Fíjese que yo puse esto para que le demos continuidad en el libro de Maranata. Dice allí, aguardan la orden de su jefe para arrancarlos del peligro, pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber la copa y ser bautizado con el bautismo. ¿Qué significa eso? Usted sabrá. Ya usted tiene la escritura, usted sabe lo que dice, ¿verdad? Muy bien. Sigamos leyendo. Vamos a ver algo de lo que ya vimos en Apocalipsis para que vayamos entendiendo de qué trata cuando Ellen White dice que están protegidos y qué trata cuando se dice que tienen que beber del cáliz y ser bautizados. Ya vimos que los 2 testigos en el tiempo de su muerte, o lo que tiene que ver con su muerte, se había visto en el capítulo 11, versículo 7, que se les va a matar, que la bestia sube, lo hace guerra, un proceso, ¿verdad? Primero hace guerra, luego los vence y luego los mata, y que tiene un contraste con Apocalipsis 11:5, que es el versículo anterior, o sea, antes del 6 está el 5. Dice allí que si alguno quiere dañarlo, ellos tienen protección, porque nadie les puede hacer daño. Dice que nadie le puede poner la mano encima. Dice, si alguno quiere hacerle daño, tiene que morirse el que le quiera hacer daño. O sea, en el versículo 5 tienen protección, pero en el versículo 7 los matan. ¿Se dan cuenta qué está pasando aquí? Así, eso pasa con Ellen White. Ahora, cuando uno ve Juan 7:30 y Juan 8:20, dice, que ya lo vimos, que el Hijo de Dios, cuando le querían echar mano, no lo podían hacer porque su hora no había llegado. En Juan 8:20 dice que querían también hacerle daño, pero no lo hacían porque no había llegado su hora. O sea, en ese tiempo está protegido, no le pasa nada, igual que en Apocalipsis 11:5, igual que lo que Ellen White dice, que hay poderosos guerreros que los están protegiendo, que hay un decreto, pero que no le pueden poner la mano porque se está protegido. O sea, hay guerreros que lo protegen, eso está bien, hay un tiempo de protección. Ahora, si uno se da cuenta, en el Hijo de Dios hubo un tiempo de protección, en los 2 testigos hubo un tiempo de protección, pero luego del tiempo de protección viene un momento de muerte. Y eso pasa también con este grupo. Ellen White dice, están protegidos. Sí, pero es que cuando llega el momento, porque la gente se quiere abalanzar antes de que se llegue el tiempo. Y si es antes de que llegue el tiempo, no le pueden hacer daño. Pero cuando llega el tiempo, tienen que morir.
Eso es seguro. Así el Hijo de Dios dice aquí en Juan 13:1 que cuando llegó su hora, ya el Hijo de Dios lo supo. Por eso decía, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero los discípulos tenían que pasar por la copa y el residuo, según lo que Ellen White escribió, no que ella dijera, sino que un ángel dijo, que los ángeles dijeron que ese grupo tenía que beber de la copa y ser bautizado. No fue Ellen White que lo dijo, fueron los ángeles. Ya te puedes saber si el mensaje viene o no viene del cielo. Perfecto. Entonces, en Deseado de todas las gentes, página 486, dice, entonces, pues, Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto, y huelgóme por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Tomás no podía ver para su maestro otra cosa que la muerte si iba a Judea, pero fortaleció su ánimo y dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Conocía el odio que los judíos le tenían a Jesús, querían lograr su muerte, pero este propósito no había tenido éxito, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que se le había concedido. Durante ese tiempo, Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales, y aún en las regiones de Judea, donde los rabinos maquinaban cómo apresarle y darle muerte, no podía sucederle mal alguno. ¿Se da cuenta? La protección de ángeles, protección durante ese tiempo, ¿verdad? Qué bien, ¿eh? ¿Murió el Hijo de Dios? Le pregunto yo a usted si murió o no murió. ¿Y los discípulos murieron? Ah, caray. Sí, pues sí murieron. ¿Y los 144,000 morirán o no morirán? Hmm. Ella dice que tienen que beber de la copa. Digo ella, no, los ángeles. Se les reveló a ella, pero ella no lo entendió. Esa parte no la entendió. Interesante. Conflicto de los siglos, páginas 694, 695 del 1911, porque hay muchas versiones del conflicto de los siglos. Esta es de 1911. Dice allí en el subtítulo llamado La séptima plaga y la resurrección especial. Dice allí, síguese un gran terremoto. ¡Ey! El mismo terremoto de Apocalipsis 11, el mismo terremoto de cuando cuando el Padre o cuando Dios habla desde los cielos y entonces se escucha el grito de victoria. El mismo terremoto dice aquí, síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16:18 dice ahí. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se parten por todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Granizo grande, cada uno como del peso de un talento. Versículo 21. Hace su obra de destrucción. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Resurrección especial eso, ¿eh? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Esto es la resurrección especial. ¿Cuándo ocurre la resurrección especial? Después del terremoto. Oh, qué interesante. Viene una resurrección especial, según lo que dice Daniel. Veamos esto a la luz de Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11, cuando resucitan los dos testigos, que se levantan sobre sus pies, se les dice, suban al cielo en una nube. ¿Qué hay allí en ese momento? En el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto. Ese es el gran terremoto que Ellen White vio. ¿Cuándo? Cuando los 144,000 resucitaron por mandato de Dios. Y después que ellos resucitan, ¿qué sucede? Después que resucitan, lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo se ve entre los salvos. Usted se pregunta, pero Pablo dice, nosotros los que vivimos,
¿Y dónde está Pablo el día de hoy? Ah, perdón, Pablo está muerto. Pablo está muerto, pero Pablo será resucitado en la resurrección especial, porque en este grupo están los que eran del tiempo de el Hijo de Dios, que eran de salvación, Pablo y los discípulos, pero también se levanta Herodes, Pilato, Caifás y estos sacerdotes que lo condenaron. Se tienen que levantar, unos son para vida eterna y otros, los que lo mataron, para vergüenza y confusión perpetua. Pero Pablo está dentro de ese grupo de resurrección especial. Por eso Pablo se cuenta dentro de los que van a ver la venida del Hijo de Dios, porque se le mostró, a Pablo se le mostró que él iba a estar vivo cuando el Hijo de Dios viniera. ¿Por qué? Porque Pablo va a resucitar en la resurrección especial. Pero ¿cuándo sucede eso? Después de que resucitan los 144.000. Los últimos en morir son los 144.000 y los primeros en resucitar son los 144.000. Los últimos serán los primeros. Pero los primeros que murieron antes del Hijo de Dios, en los días de allá atrás de Adán para acá, resucitan de último, en la última trompeta. En la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y después que resuciten, van a encontrar vivos a ¿quién? A los de la resurrección especial, y van a encontrar vivos a los 144.000. Los 144.000 van a estar vivos primero que todo el resto. Pablo dice que el orden de resurrección es este. Cristo, primeramente, Cristo es el primero que tiene que resucitar, luego las primicias, y que sepamos las primicias que él llevó a su Padre, y luego también están las primicias, que son los 144.000. Los 144.000 son primicias para el Padre y para el Cordero. Léalo en Apocalipsis. Son primicias para Dios y para el Cordero. Por lo tanto, primero el Hijo de Dios, primicia, luego está la primicia que le llevó a su Padre, primero fruto, gavilla mecida, y luego los 144.000 que son primicia también. Después de la primicia, los que son de Cristo en su venida. Eso dice Pablo, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y por último, cuando todos hayan resucitado, serán transformados todos al mismo tiempo, porque ninguno precederá al otro. Todos van a recibir la inmortalidad al mismo tiempo. Todos tendrán una transformación en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En la última trompeta, cuando hayan levantado a todos los demás muertos. Y entonces todos van a reinar con el Hijo de Dios para siempre. ¿Usted ve cómo la profecía, la escritura es tan bonita y tan clara? Entiéndalo, es fácil. Seguimos. Entonces, viendo que está en orden perfecto también en la séptima plaga, en conflicto de los siglos, veamos a verlo en el diagrama que ya habíamos tenido anteriormente. En este diagrama, que fue donde nos quedamos, que ya plasmamos Apocalipsis 11 y todo un conjunto de datos de Daniel 7 y lo demás, y Apocalipsis 13, vamos a seguir colocando en tiempo profético las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a plasmar lo que es los tiempos. Primeramente, vamos a ponerle un colorcito bonito, ¿verdad? Vamos a ponerle, digamos, un color, morado. Vamos a ver. En esta primera etapa, cuando el octavo rey suba, la bestia que sube del abismo, que sube del mar, que gobierna juntamente con los 10 cuernos, que son 10 reyes que no han recibido reino, cuando esta bestia surja, le va a hacer guerra a los santos. Este tiempo de guerra es el tiempo de ellos, desde aquí, en los primeros 42 meses, hasta que termine el tiempo de los 42 meses de los gentiles, que es el tiempo de su testimonio. Claro, ellos van a seguir dando testimonio durante 7 años, pero en los primeros 3 años y medio el testimonio es para que ellos sean considerados si van a permanecer fieles, si son dignos de recibir el sello. Ese tiempo es el juicio por los vivos justos. Los que estén vivos, que son los 144.000, van a dar testimonio y mucha gente va a creerles y mucha gente se va a arrepentir. Una gran multitud de personas va a entrar a la salvación. Pero esa gran multitud de personas tendrá que morir primero que ellos, claro, ciertamente. Entonces, en esta primera etapa, ellos tienen protección, pero la protección que tienen solamente es para que no mueran. No tienen protección de que no les den golpe, de que no los metan preso, porque tienen que pasar por la prueba. Tienen que pasar firmemente por la prueba. Entonces, el segundo tiempo, aunque ahí tienen protección, el segundo tiempo es un tiempo en el cual se les da un sello.
Cuando llega este momento en que ellos ya resultan victoriosos, que la bestia de la tierra va a venir, porque es Satanás arrojado del cielo, que ya lo vimos en otro tema que tratamos, en otra parte anterior, tenemos que ellos son sellados. Se le dan a la mujer las dos alas de la gran águila, que es el sello de protección. Y desde aquí, desde este punto en adelante, que ya se acabó el juicio, se acabó la gracia, ya no hay más acusador, tienen que vivir a partir de ahí, delante de este tiempo, delante de un Dios justo sin intercesor. ¿Por qué? Porque ya no hay intercesor. Ellen White lo narra perfectamente también eso. Dice que el pueblo de Dios tendrá que vivir delante de el Dios justo sin intercesor. ¿Cuándo? Cuando se le dé el sello, que es la garantía de protección, las arras de la vida eterna, ellos tendrán que vivir delante de este enemigo feroz sin intercesor, porque el Hijo de Dios ya dejó de interceder. Ya es el tiempo en el que los vientos se sueltan, las trompetas empiezan a sonar, ya no se puede comprar ni vender. Cuando se pone la estatua y se manda que el que no la adore no pueda comprar ni vender, y se pone el sistema de adoración en el día del domingo y todo eso. Se pone en esta parte. Cuando se da la ley dominical ya no hay gracia. El que no entró antes de ese momento no va a pasar de bando, porque ya nadie se va a arrepentir. Este es el tiempo en que Ellen White dice que si los santos muriesen, la sangre de ellos no sería como una semilla para que otros puedan llegar. ¿Por qué? Porque aquí la gente, por más plagas que vengan de trompeta, no se arrepienten de sus robos, sus hechicerías y sus hurtos. Estamos hablando de que en este tiempo de atrás ellos tenían poder. Ellos pisotean ¿a quién? A los 144.000 y a la multitud. Y en este otro punto, los 144.000 con el sello ya mandan a cerrar el cielo, que no llueva, mandan a derramar plagas, mandan a hacer con las trompetas que la sangre brote del agua, que el agua se convierta en sangre, que caigan rocas del cielo como meteoritos y todo eso. Este es el tiempo de su profecía aquí. Y en el tiempo de su profecía no le puede pasar ningún mal porque ellos tienen el sello. La quinta trompeta no le hace daño porque a los que tienen el sello no se les hace daño, no se atormentan. Y en la sexta trompeta a los que mueren aquí tampoco le va a hacer daño porque ellos sencillamente tienen el sello, no les pasa nada. Ahora, cuando uno ve ya el tiempo final, cuando terminan sus otros 1260 días de profecía, cuando esa profecía termina, cuando su testimonio completo de 7 años terminó, entonces es cuando ellos entran en angustia por un decreto de que en 30 días, si no se arrepienten, serán muertos. Se les quita el espíritu y ellos empiezan a clamar, a gemir, a pedirle a Dios que los libre. Y ahí es cuando la gente con el decreto quiere hacerles daño, pero no puede. ¿Por qué? Porque todavía hay un cordón de ángeles poderosos que los está protegiendo. En ese tiempo, con los ángeles poderosos protegiéndolos, que es de aquí hasta aquí, o sea, del momento del decreto a todo lo demás, que son 30 días, pues aquí en esta parte no le puse 30 días, pero bueno, ahí estarían los 30 días. En otros temas sí lo tengo los 30 días, aquí no está. Pero en esos 30 días, sencillamente, ellos tienen protección todavía. Ahora, cuando se hayan cumplido los 30 días, por eso Ellen White dice que los ángeles querían ir a salvarlos, querían ir en esos 30 días, querían librarlos, pero un ángel de alta estatura que los comandaba le dijo, no, todavía no está cumplida la voluntad de nuestro Dios. Tienen que beber de la copa y ser bautizados del bautismo. O sea, no lo pueden rescatar. Ellen White, para ella no murieron porque ella está viendo la protección. Pero está escuchando que el ángel dice, tienen que beber de la copa y ser bautizados. Ella lo está escuchando. Pero no lo asoció nunca a lo que el Hijo de Dios le dijo a la madre de los hijos de Zebedeo, que tienen que beber de la copa y ser bautizados del bautismo. Y ella dice también que eso significaba su muerte, su ignominia y su persecución y todo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya se acaba ese tiempo de protección, entonces beben de la copa y son bautizados del bautismo. Entonces son muertos. Se mueren los 144.000. Y cuando ellos mueren, entonces tienen que pasar 3 días y medio, que son estos que están aquí, en la plaza de la gran ciudad, muertos, sin ser sepultados. Es donde la gente se alegra y todo lo demás. Y luego de allí, pues sencillamente, viene lo que es la resurrección. Y con la resurrección implica lo que es el terremoto. Ese terremoto que ya vimos, que ya dice pronto, hubo un terremoto, sucede un terremoto, y luego viene Dios y habla, que es el pacto con los 144.000, y luego de la vida de los 144.000 viene una resurrección especial que es la de Daniel 12:2.
correcto, todo en orden perfectamente. Vamos a ver. Esta parte que está aquí, que es el tiempo de su muerte, desde el momento que los matan hasta el momento que resucitan, Ellen White no lo vio. Es sencillamente eso, hermanos. A Ellen White no se le permitió ver cuando los testigos últimos son muertos. Ella no lo pudo observar porque a ella se le vetó, no se lo mostraron. Ella solamente vio la angustia y luego vio su canto de victoria, pero no vio su muerte. No lo podía pasar, quizás por Dios, ¿verdad? Por eh, preservarla de ese dolor, de saber esto, o quizás también para dejarlo como una prueba para el pueblo adventista. Tal vez por, no sé, los motivos en realidad, pero no lo entendió. Estaba delante de sus ojos y no lo vio. Si usted lee lo que habíamos visto anteriormente, el texto que citamos, que dije que iba a tratar de nuevo, mírenlo aquí. Pero un ángel, dice allí, de alta estatura que mandaba a los otros, no lo consintió y dijo, todavía no está cumplida la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? En los 30 días de la angustia del decreto. Y dice este ángel, han de beber del cáliz, han de ser bautizados con el bautismo. Eso no es, puede ser que lo hagan, no dice, bueno, lo vamos a amenazar con que tienen que beber y lo vamos a amenazar con que tienen que ser bautizados. No dice así, dice que tienen que hacerlo. O sea, es una acción obligatoria, tienen que pasar por el proceso. No es un por si acaso, vamos a ver, no, no, no. Pero Ellen White, como bien les digo, Ellen White, como bien les digo, dice que pronto, y es bueno que lo entendamos, dice pronto, esa expresión que está aquí, pronto, oí la voz de Dios. Significa, el ángel dice, tienen que morir. Y ella dice, después de que dijo el ángel eso, pasó un tiempo, porque ella dice pronto. ¿Qué pronto es? 3 días y medio. Escuche bien lo que le estoy diciendo. 3 días y medio. Ese pronto abarca 3 días y medio, el tiempo de su muerte. Pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. ¿Qué voz es esa? La voz que le dice, subid acá, y subieron al cielo en una nube. La voz de Dios que les dice, Espíritu, ven de los 4 vientos y entra en esos huesos secos y dale vida a esos huesos secos y vivirán. Y es cuando los huesos secos se ponen cada hueso con su hueso y cada uno con el suyo. Y el espíritu de vida entra en ellos y se ponen sobre sus pies un pueblo grande de gran manera. Ezequiel claramente establecido. Y después de que ellos se levantan de allí, ¿qué sobreviene? Ahí está, un gran terremoto. Es exactamente lo mismo que Apocalipsis 11. Después de 3 días y medio, se ponen sobre sus pies y viene un terremoto. ¿Y qué pasa después del terremoto? Bueno, que viene un grupo, un triunfante grito de victoria porque la ciudad se parte, pero ellos están cantando porque ya están en la nube, van a esperar a su Señor en el aire, están vivos otra vez. Entonces usted puede darse cuenta que en esta parte de aquí, en esta parte en lo que están clamando hasta que son resucitados, hasta aquí, en ese pedazo ella no lo vio. Esa parte de la película no se le mostró. Ella solamente lo vio antes y después. Antes angustiados y después glorificados. ¿Y qué pasó durante ese pronto? Estaban muertos. Ellen White escribió lo que entendió, pero no le fue dado a ella comprender su muerte. Esa muerte de los 144,000 no era para ella, aunque se le dijo, tienen que beber de la copa, tienen que ser bautizados. Muy bien, vamos a ver entonces. Nosotros, entendiendo esto, podemos cerrar esa parte de si mueren o no mueren según Ellen White. A ella se le mostró que no lo entendiera es otra cosa. La pregunta es, ¿usted lo entendió? Es la pregunta. ¿Usted lo entendió? ¿Lo pudo comprender? ¿Pudo ver los 144,000 en acción? ¿Pudo ver los tiempos? ¿Y pudo ver la profecía? Porque si no lo pudo ver y entender, déjeme decirle, lo va a tener que comprender después, tarde. Y va a decir,
Wow, a mí me lo dijeron. Ponga atención y estudie, analice y revise. Ahora veamos lo que Ellen White dice sobre que los dos testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la otra parte. Dice Ellen White, en el conflicto de los siglos, solamente está en este capítulo por si acaso, capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. Escuche bien, la Biblia y la Revolución Francesa. Esto, más que nada, se lo voy a adelantar, es una narrativa histórica de las vicisitudes que pasaron personas durante un momento o periodo de la historia de la humanidad por el testimonio de lo que ellos empezaban a creer o creían. Dice allí, y voy a leer del capítulo 16. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre del pecado. Dijo el ángel del Señor: hollarán la santa ciudad 42 meses, y daré autoridad a mis dos testigos, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de sacos. Y cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. Y sus cuerpos, dice sus cadáveres, muertos, es lo mismo, yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Y los que habitan sobre la tierra se regocijarán sobre ellos y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Y después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida, bendito de Dios, entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Apocalipsis 11, 2 al 11. Esa es la narrativa de ella, de este capítulo. Sigue diciendo ella: los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo. Ya por ahí empezó mal. Son dos plazos distintos, son dos periodos de 3 años y medio cada uno, especificado en otros capítulos de Apocalipsis, para que lo entendamos. Pero bueno, está bien, sigamos leyendo lo que ella dice. Dice que es el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el 538 y debían terminar en 1798. En dicha fecha, entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro, a pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo. La jerarquía pontífica no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. Aunque se eligió uno, no se alcanzó el poder de nuevo. Antes de avanzar, yo quisiera saber cómo es que la Biblia, si podemos entender, atormentaba a los hombres durante 1260 años, porque tienen que atormentarlo por 1260 años, no es por un ratito, y tiene que ser a todos los moradores de la tierra, tiene que atormentar. Veamos si esto realmente se cumple. Y la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene pies, ahora tiene pies. Vayan tomando nota, y veamos si los 3 días y medio se cumplen en la profecía como ya lo enmarca en Francia. Pero son preguntas para que usted la vaya tomando. Dice: y acerca de los dos testigos, o sea, estos dos testigos, el profeta declara más adelante: estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Y ella hace alusión a la cita bíblica de Apocalipsis, de Salmos, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Salmo 119, 105. O sea, ella dice, los candelabros es porque es la lámpara. Y los olivos, ¿qué son? Porque no los puso aquí. No puso que los 2 olivos eran, ¿qué? ¿Qué eran? Bueno, dice, estos 2 testigos, dice Ellen White, representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ya los puso como Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. 2 cosas de aquí, para que lo entendiendo de una vez, cuando vuelvo para acá.
No dice ambos son testigos, dice ambos son testimonios. La Biblia, escuche bien, en su contexto general, está compuesta de testimonios útiles para instruirnos, para redarguirnos, para llevarnos a ser totalmente acabados en la perfección que Dios quiere. No son testigos, escuche bien, no son testigos, son testimonios. Ella lo sabe y después verá cómo lo cambia. Usted se va a dar cuenta. Pero otra cosa es que dirige los testimonios solamente a la ley. La Biblia no está para dar testimonio de la ley. La Biblia, la palabra de Dios, está para dar testimonio del Padre y del Hijo, no de la ley, para que se sepa, para que se entienda. Pero es lo que Ellen White se le dijo, levanta de nuevo la ley porque fue pisoteada, ni modo. Sigue diciendo, ambos testifican también acerca del plan de salvación. Eso sí es correcto. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Los cuales, dice aquí Ellen White, citando la Biblia, profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en oscuridad. Hay un problema. Los testigos no pueden meterse debajo de la mesa. Eso está dicho por el Hijo de Dios. Nadie tiene una lámpara y la pone debajo de la mesa, ¿verdad? Para que lo entendamos. ¿Cómo me va a decir que la Biblia serían los dos testigos y que al mismo tiempo estarían bajo la mesa? No tiene sentido. Si son testigos, tienen que estar afuera para atormentar. Tienen que estar ahí dando testimonio. Pero como no, y si estaban en oscuridad, bueno. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos. ¿Cuáles son los testigos falsos? Que contradijeran su testimonio. ¿Cuáles son? ¿Testigos falsos cuáles? Lo que no es de la Biblia. Bueno, seguimos leyendo. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe, u obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Déjeme ver. A ver si entendemos. La Biblia fue perseguida, confinada en mazmorra, martirizada por su fe, atormentada. ¿Fue la Biblia? No, porque eso es testimonio. ¿Cuáles eran los testigos entonces? Los testigos eran esas personas que eran perseguidas. En ese tiempo eran testigos de una verdad que habían conocido. Esos eran perseguidos, pero no la Biblia. La Biblia no eran los dos testigos. Los testigos son los que testifican del testimonio. Entonces el testimonio es la Biblia. La palabra de Dios es el testimonio, pero los que testifican de ella son los testigos. Esto tiene un problema de entendimiento o interpretación, como usted lo quiera llamar. Pero dice que ahí fue cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de saco. Entonces, las personas son los testigos, no la Biblia. Tenemos que tenerlo claro para que entendamos. Dice allí, no obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. ¿Cómo que siguieron dando su testimonio en 1260 años si estaban en oscuridad? Bueno, pero está bien. Aún en los tiempos más sombríos, hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgase la verdad durante todo este periodo, durante el oscurantismo. Vaya. Bien, entonces, sigue diciendo, ella hablando de Apocalipsis 11:5. Y si alguno procura dañarlos, fuego procede de sus bocas y devora a sus enemigos. Y si alguno procurare dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto. Los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. Eso es lo que ella puede decir de eso. Que los hombres no pueden pisotear la palabra de Dios impunemente. ¿Cómo que? No entiendo. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo de Apocalipsis,
Yo advierto a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en el libro. Eso es lo que ella dice acerca de esto. Ahora, ¿quién fue muerto por pisotear la palabra de Dios? ¿Quién fue muerto porque le puso la mano al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento? ¿En qué momento profetizó el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? Que mandó a convertir las aguas en sangre. ¿Cuándo fue que el Antiguo y el Nuevo Testamento, no sé, hirió la tierra con tantas plagas como no sé qué? ¿Cuándo fue que eso pasó? O sea, no veo nada de eso por aquí. No sé si usted lo puede ver. Si lo puede ver, excelente. Pero no me puede decir a mí que alguno debe ser muerto y me va a decir que solamente se refiere al libro de Apocalipsis. Bueno, estoy diciendo esto no por jactancia, no por incomodar, no por poner el enjuague en una situación de vergüenza, para nada. No es esa la intención ni el sentido. Que yo sé que hay muchas personas que tienen mala cabeza por ahí, pero no es eso lo que estoy diciendo. Estoy tratando de expresar que usted debe ser una persona investigadora e inquirir las preguntas adecuadas para entender lo que está leyendo. Usted tiene que hacer esas preguntas y ver si esto tiene respuesta adecuada, que tenga convicción. Vamos a seguir leyendo entonces. Y dice, y cuando hayan acabado, y hace una referencia, una resaltación, estén acabando. O sea, no es cuando hayan acabado, o sea, no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice cuando hayan acabado, pero ella dice cuando estén acabando. O sea, no es lo que dice la Biblia, hayan acabado, sino estén acabando de dar su testimonio. El periodo en que los dos testigos iban a testificar vestidos de sacos terminó, dice ella, en 1798. Tome nota, lo resalto. ¿Cuándo terminó el tiempo de que iban a testificar? Terminó en el año 1798. Perfecto, ok. Cuando estuviese por concluir su obra en la oscuridad, perdón, ¿cómo que en la oscuridad? Si hubieron personas perseguidas, bueno, les sigo dejando las preguntas. Les daría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Con el pretexto de reverenciar las escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado del pueblo. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de saco. Pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse, a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. Iba a combatir esta bestia que sube del abismo. Wow. Bueno, vamos a ver. La gran ciudad, en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. Vamos a ver la definición que ella da de eso. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Esto es ateísmo. En realidad, ateo es el que no cree en ningún Dios. Yo diría que es idolatría porque los egipcios tenían muchos dioses, muchas deidades. De hecho, las plagas que cayeron en Egipto fueron una pelea deidad por deidad egipcia contra el Dios verdadero. Y Dios le ganó a todos los dioses de Egipto. Pero bueno, no es ateísmo. Se lo digo para que lo sepan. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta, y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia.
y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios. Se manifestarían el ateísmo del faraón, dice, como le dije antes, la idolatría, y la disolución de Sodoma. Esta profecía, dice Ellen White, se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. ¿De quién? Francia. Yo quisiera saber si Francia existía cuando el Hijo de Dios murió. Me parece que no. Yo sí sé que existía Roma. Y sé que el Vaticano, el papado y todo eso, pues todavía hay, no sé. El Vaticano no, pero por lo menos el reinado de los papas sí. Entonces no sé, historia de Francia. ¿Y Francia qué tiene que ver? No sé. Durante la Revolución, en 1793, tome nota de ese año. 1793. ¿Cuándo fue que terminó el tiempo de los testigos? En el año 1798. Total de tiempo, 5 años. Estamos hablando de la revolución en el 1793. Veamos cuándo mueren los testigos y ver cuándo se levantarán. El mundo oyó por primera vez en el 1793 a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar una de las más admirables naciones europeas. Levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Sir Walter Scott, Life of Napoleon Bonaparte, tomo 1, capítulo 17. Eso no es de ella, está tomando, para ser francos, un texto que alguien más refirió y lo incluyó dentro de su exposición histórica o profética, según lo que dice aquí. O sea que esto que está aquí no es de ella, lo tomó de alguien más. Francia, dice, ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital y entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Tampoco es de ella, eso es histórico, lo narró alguien más. Black Goose Magazine, noviembre de 1870. Eso lo dijo ella, pero en esa revista. O sea, no en una revista, digamos así, de la conferencia. Entonces, dice todavía en el capítulo 16, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Esa es la referencia de la Biblia, dice, pero ella dice entonces, en Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. ¿Cómo que en Francia se cumplió ese rasgo de la profecía? ¿Dónde fue crucificado, o mejor dicho, colgado el Hijo de Dios? Fue en Francia. ¿Existían los franceses en aquel tiempo? No sé. Bueno, usted sabrá si creen estas cosas así como están ahí. Les dije, esto para mí es una narrativa histórica. Así como narrativa histórica tiene validez, porque fueron cosas que sucedieron. Pero como narrativa profética del tiempo del fin, reflejada en Apocalipsis 11, no, nada que ver. Seguimos. En ningún otro, en ningún, ¿verdad? En ninguno, estamos acá en esta parte, en ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición en la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio. Crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. No entiendo eso. Bueno, en la persona de sus discípulos, los discípulos no estaban por ahí, ni modo. Siglo tras siglo, la sangre de los santos había sido derramada. Mientras los valdeses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, ya se fue la gran multitud. Sus hermanos, los albingenses de Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos de ésta habían sucumbido en medio de terribles tormentos. Que se sepa, fue mucho antes del 1793 o 95. Reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor innata de la nación,
se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley, sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. Narrativa histórica. Y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Así como ella lo narra también, tomando versículo tras versículo y poniendo lo que entiende sobre ellos, es como les hemos estado presentando las escrituras, pero con más escrituras. O sea, escritura con escritura y profecía tras profecía. Usted decide si se quiere quedar con estos conceptos o desea estudiar los demás y ver si tiene sentido. Sigue diciendo ella sobre este versículo. La Francia, incrédula, había acallado las voces de reprensión de los testigos de Dios. O de los testimonios será, porque, ¿verdad? La palabra de verdad yacía muerta en sus calles. Hay un problema. ¿Se murió la palabra de Dios? ¿Hay algún momento en que la palabra de Dios haya dejado de tener efectividad en esta tierra? ¿Hay algún momento? Porque en Francia pasar una cosa, el mundo entero está en la misma condición. ¿Es Francia o es todas las naciones? Bueno, sigamos leyendo, que después se pone muy largo. Vamos a avanzar. Después usted sabrá qué podrá inquirir. Dice, la palabra de verdad yacía muerta en sus calles y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo. Los hombres desafiaban públicamente al Rey de los cielos y gritaban como los pecadores de la antigüedad. ¿Cómo sabe Dios y hay conocimiento en lo alto? Salmo 73, 11. Hablando de los dos testigos, el profeta dice además, y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Subieron la Biblia al cielo, bueno. Desde que Francia les declarara la guerra, estos dos testigos de Dios habían recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804, se pasó de 1798, ya no son 3 días y medio, según lo que entiendo. Eran muertos y 3 días y medio después se levantaban sobre sus pies. Aquí es del 1753 al 1804. Interesante. Se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas como por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Durante los 50 años que precedieron al 1792, se daba muy escasa importancia a la obra de las misiones en el extranjero. No se fundaron sociedades nuevas y eran muy pocas las iglesias que se esforzaban por entender el Evangelio en los países paganos. Pero en las postrimerías del siglo XVIII se vio un cambio notable. Los hombres comenzaron a sentirse descontentos con los resultados del racionalismo y comprendieron la necesidad que tenían de la revelación divina y de la experiencia religiosa. Desde entonces la obra de las misiones en el extranjero se extendió rápidamente. Historia, todo historia. Apocalipsis 11, yo voy a leer aquí, que dice aquí, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Eso no lo explicó Ellen White. Y tribus, pueblos, lenguas y naciones solamente es Francia. No sé si entendí, pero solamente es Francia. Qué interesante. Y los moradores de la tierra son solamente los de Francia. No entendí. Que hay un problema en la interpretación que se le está dando. Porque es que no coincide con Apocalipsis 11. Veamos en Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Dónde está el terremoto cuando la Biblia recobró su lugar? ¿Dónde está el terremoto que tenía que pasar 3 días y medio después de que ellos se levantaran sobre sus pies? Porque no lo veo con Ellen White. Apocalipsis 11, 14 y 15. El segundo ay, ya pasó. Con razón la gente piensa que las trompetas están en el pasado y que ya ocurrieron,
Porque es que Ellen White ya dijo que eso pasó con Francia y la Revolución Francesa, la Biblia y la Revolución Francesa, que ya la séptima trompeta sonó. Sí, porque si ya sonó la sexta trompeta y ya se mataron los hombres que no tenían el sello, porque pasó la quinta trompeta y se atormentaron los hombres que no tenían el sello, y los vientos no se pueden soltar si no hay un pueblo sellado. Entonces Ellen White dice que la trompeta al sonar, el pueblo ya fue sellado, ya las cosas pasaron, ya los testigos murieron, la Biblia ya, no sé. Usted está entendiendo cómo la profecía se desbarata, cómo no se entiende lo que Dios dice, simplemente porque se está haciendo caso a esto que está desfasado, a esto que no es una revelación, que es simplemente una interpretación que se tiene sobre la escritura. Usted está entendiendo la profundidad de permanecer en un error que no permite visualizar el cumplimiento verdadero de la profecía, ni saber el tiempo que no se espera, que no se aguarda. ¿Cómo es posible que alguien no pueda notar estas cosas? Ah, porque Dios pone un velo cuando es el momento de ponerlo y lo levanta cuando es momento de levantarlo. Yo no culpo al lenguaje, ni culpo a los que han permanecido en esas cosas. No puedo hacerlo porque esa fue la voluntad de Dios. Lo que sí es bueno que usted entienda es que cuando llegue el conocimiento, tiene que obrar conforme al conocimiento. Ya de aquí en adelante, lo que se haga con él, eso es responsabilidad entonces de cada uno, pero de aquí en adelante. Por eso se está haciendo esto, por eso se está presentando, no para echar por tierra el lenguaje, porque ella recibió mucha luz, que es útil y fue útil para su tiempo y es útil todavía para hoy, pero hay que identificar qué es verdad para este tiempo de eso y qué no, qué cosas fueron dejadas, vetadas para ella o veladas y qué cosas fueron reveladas para nosotros ahora. Tenemos que estudiar, pero esto solamente lo van a entender los que tienen el conocimiento del Padre y del Hijo. Los trinitarios no van, excúsenme que se lo diga, pero se lo tengo que decir, ni los unitarios tampoco, ni los que tienen un concepto equivocado acerca del Padre y de su Hijo, ni los que creen cosas que no tienen que ver con ellos, ni los que no los conocen en verdad. No lo van a entender. Pero como no es para ellos que estoy hablando, no me interesa. Si entiendan o no entiendan. Ahora, espérese, no se sienta ofendido. Si usted es unitario, trinitario, lo que sea, no se sienta ofendido. Estoy diciendo sencillamente que el que permanezca así es otra cosa. Ahora, usted tiene oportunidad todavía y gracia. Usted sabrá si estudia o no. Pero es su decisión, no la mía. Yo no lo conozco, no sé quién es usted. Usted está por ahí. Tampoco estoy hablando de usted. Puede que esté hablando de otras personas. Pero si usted lo está tomando para sí, es porque el sombrero a lo mejor le cuadra. Pero repito, esa decisión es usted quien la toma. Vamos a seguir estudiando, que es lo importante. Ya lo que pase de en adelante, cada quien decidirá. Entonces, querer atribuir, como hacen muchos, el terremoto de Lisboa a ese terremoto que debe ocurrir cuando se levantan los dos testigos, es un abuso. Es un crimen. El terremoto de Lisboa fue en el 1755. En el 1755 fue que ocurrió el terremoto de Lisboa, ese gran terremoto, y que yo sepa, en Francia fue en el 1793. Entonces, ¿cómo es posible que en la profecía el terremoto se dé antes de la resurrección de los dos testigos? Yo no entiendo cómo que cuadran esto. Aunque Ellen White en realidad no coloca el terremoto para el tema de los dos testigos. Ellen White lo que hace es que lo refiere a otro punto de Apocalipsis y lo vamos a ver. Sin embargo, todas las personas que abogan por la forma de los dos testigos como Antiguo y Nuevo Testamento y lo llevan a la Revolución Francesa, sencillamente hacen esta línea de enlace con el terremoto de Lisboa, porque no tienen otra forma de representar sus cosas. Sin embargo, están desfasados en tiempo, una cosa antes de la otra. Y la profecía y la palabra de Dios no se puede quebrantar de ninguna manera, ni por siquiera un minuto de diferencia. Las cosas de Dios son perfectas y exactas y no tienen choque ni contradicción. Si alguno tiene choque y contradicción es porque lo que tiene en la mano es del diablo, no de Dios. La palabra de Dios se cumple fielmente. Si un profeta dice una cosa y no se cumple como dice, no es profeta. Que se sepa, para que lo entienda cada quien. Ahora, en Wikipedia, hablando del terremoto de Lisboa, dice al pie de página lo siguiente. La escritora estadounidense Ellen G. de White
una de las fundadoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, afirmó que este terremoto corresponde al cumplimiento de algunas profecías bíblicas, Apocalipsis 6:12 y Marcos 13, 24, 26. O sea, ella lo refiere a el sexto sello, pero déjeme decirle que el sexto sello corresponde al terremoto que se da cuando los 144.000 son levantados, porque el sexto sello implica el sexto grupo de redimidos que van a vida eterna. Como ya le dije antes, los sellos que se rompen representan las cosas que pasaron, los grupos de salvación, y son 7 grupos de salvación. Los del tiempo del Hijo de Dios, caballo blanco puro, luego los que son de perseguidos y muertos, luego los que pasan por pestes, hambres y todo demás, y así, grupos de personas que han creído, le han creído a Dios, que han vivido a la luz de la verdad y que son de salvación, y su nombre está en el libro de la vida. El libro que tiene el que está sentado en el trono, ese libro que tiene 7 sellos, que la gente no le da importancia, es el libro de la vida. Y los sellos son los grupos de salvos que tienen que irse identificando en el tiempo hasta que el último grupo de los 7 se puede romper y se puede revelar su nombre para que entonces el Hijo de Dios venga a buscarlo. Si no se abre el libro, si no se leen los nombres, nadie va a ir a salvación. Por eso Juan lloraba, porque nadie podía abrir el libro. Y si nadie abría el libro, nadie iba a saber quién se iba a salvar y quién no. Pero el Cordero que fue inmolado, el que resucitó entre los muertos, que puede darle vida a los que son de salvación, Él es digno de abrir el libro. Porque aquí el problema es el libro. Lo importante es el libro, no el sello. Los sellos son las vicisitudes del grupo de salvo cuando termina de completarse el número. El último sello, el séptimo sello, corresponde a los que son de antes del Hijo de Dios. Porque los últimos serán los primeros los últimos. Pero el sexto sello corresponde a los 144.000. Ese terremoto de Apocalipsis 11 es el mismo terremoto de Apocalipsis 6:12 del sexto sello. Y en la séptima trompeta se da el séptimo sello y es cuando el Hijo de Dios viene a buscar los salvos. Es importante entender que si no se rompen los sellos, no hay salvación. Por eso el Hijo de Dios lo toma cuando vence y lo rompe. Pero la gente nada más se queda pensando en las plagas, en el desastre, una libra de aceite, un denario, no sé qué. Déjense de eso. Eso fueron vicisitudes y cosas que se pasaron. Pero los 144.000 son el grupo junto con la gran multitud, claro está, que son del sexto sello. Para que lo entendamos. Entonces, dice ella, que aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la parte de Europa, África y América, se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña, Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. Tremendo terremoto, pero no va acorde con el terremoto de el sexto sello, ni con el terremoto de los 144.000 en Apocalipsis 11. No, no va. Eso solamente podrá ser una muestra de lo que puede ocurrir. Bien, entonces, creo que por este lado el que quiera pues seguir con su interpretación, perfecto. Mi misión no es obligar a nadie a nada, es simplemente presentar las evidencias. Me perdonan si he sido un poco sarcástico, tal vez no sé con algunas cosas, la forma de expresarme, me perdonan los que se hayan ofendido. Lo importante de esto es que usted pueda analizar, se haga las preguntas adecuadas y estudie. Le véase la parte 1, 2 y 3 y saque sus conclusiones, revise la escritura y vea las evidencias. Esta parte de 3.5 solamente es para los que tienen a Ellen White como alguien que es imposible que falle. Y la verdad es que tienen que creerle a Dios, no pueden estar pensando en personas. Ellen White habló basada en su experiencia y en su esperanza. Y Dios les revela hasta donde Él quiera a las personas. Esta parte no la entregó porque era un asunto de prueba y algo que tiene que ver con una comprensión que se tiene que dar el día de hoy. Así que ella no tiene culpa, porque mucho que escribió ella inspirada, porque ciertamente lo que habla está en orden, el terremoto, la resurrección especial, todo eso. Los salvos, los santos que no son mal, no puede nadie hacerle daño, luego los ángeles lo protegen y después los ángeles dicen, bueno, tienen que beber de la copa y ser bautizados. Y el problema de ella es que ese pedacito de su muerte no se le mostró, eso es todo. Sencillamente, Ellen White tendrá su vida eterna. La pregunta es si usted con esta información
va a tener la suya. Eso es lo interesante. Entonces, algo más que podemos entender de esto es que Ellen White no aborda lo que son los versículos que siguen de Apocalipsis 11. Esto va en un orden, en secuencia. El segundo hay, ¿verdad? La trompeta que suena del sexto ángel. Y luego viene a continuación la séptima trompeta. Y lo que pasa con la séptima trompeta, ella no lo aborda. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su ungido. Ella no lo aborda. Entonces, ciertamente no ve la parte del juicio, la parte de la conclusión de las cosas, cuando el Padre y el Hijo recuperan los reinos, cuando se narra el proceso de las naciones, tuviera venido el tiempo de juzgar los muertos, perdidos, de darle a los santos la vida eterna. Todo eso es una secuencia que no puede ser saltada. Ellen White vuelve a hablar de estas cosas unas 400 páginas más adelante, pero no se refiere en ninguna manera a Apocalipsis 11 en forma completa y concreta. Es bueno que se tome en cuenta que esto es una secuencia, una hilación de eventos que deben ser abordados de forma conjunta. Entonces, téngalo presente cuando vaya a estudiar estos asuntos y estos temas. Con esto ya cerramos, ¿verdad? Ya tenemos estas cosas claras. Con esto, una conclusión sobre este apéndice de Ellen White y los dos testigos. Los 144.000 continuará en la parte 4 con Apocalipsis 12. La mujer. Nos vemos, si Dios así lo permite, en el nombre de su Hijo, en ese otro capítulo.